Bien, estamos de regreso ya en edición nocturna. Estamos tratando el tema de las prioridades de la nueva administración que se inauguró el domingo con la juramentación del presidente Luis Abinader Corona. Y para ello contamos con la presencia muy grata de un politólogo, el licenciado Daniel Pou, un abogado economista, el licenciado Yuri Enrique Rodríguez, y dos conocidos y veteranos abogados, Harold Modesto y Valentín Medrano. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Realmente, ¿cuáles son las prioridades que debe tener esta administración? ¿Dónde debe centrar todo su esfuerzo, energía y recursos en estos momentos de pandemia y de crisis económica? Yo sé que todo el mundo va a decir lo mismo, así que vamos a empezar por exactamente lo que usted ha dicho. Saludos, buenas noches a todos los panelistas de esta noche. El señor Pou, ese brillante, y reitero, brillante politólogo. Yuri, ese joven es una joven sorpresa, agradabilísima, de que la juventud va a superar con creces, he dicho, Harold, con creces a la actual generación. Y ese muchacho, escúcheme, Pou, voy a tomarle uno de sus brillantes para decirle el brillante. Y Harold Modesto, señores, Harold, para mí ese... ¿Tú estás haciendo mi papel de presentador? No, yo soy parte de este programa. Harold debe ser uno de los abogados más excitantes que hay y mejor formado. Pero yo creo que todos vamos a coincidir en principio que la prioridad es la pandemia, que la prioridad es lo sanitario y que como consecuencia de lo sanitario, entonces, el problema financiero, el problema económico que surge a partir de esa realidad. Yo creo que esas son las dos prioridades del gobierno, aun cuando estamos ya 2 días de gobierno, solamente 2 días. Sí, 3 días. 3 días de gobierno, del presente gobierno, y obviamente que estamos en la parte de disponer de cuál es el gabinete, cuáles son las personas que van a los puestos directivos, la sustitución de algunos empleados con cierta importancia. Yo creo que ahí va el gobierno, pero la parte del gobierno que tiene que ver con las expectativas y problemáticas nacionales tiene que, como hicieron, porque hay que reconocerlo, ya anunciaron una serie de continuidades en la política sanitaria llevada a efecto por el anterior gobierno y duplicaron en términos de laboratorios, o sea, la cantidad de laboratorios que van a servir a las personas que deban hacerse las pruebas para el COVID-19, y además aumentaron a 2 millones de personas las personas con cobertura en el Seguro Nacional de Salud. Es decir, que ciertamente, a grosso modo, el gobierno parece estar empinado al abordaje del problema sanitario, que es el problema medular. Bueno, la incorporación de otros 2 millones de personas al servicio sanitario, al servicio de salud, era en un plazo hasta diciembre, según lo anunciara el presidente Abinader en su discurso, ¿no? Porque es imposible de un día en 2 días incorporar 2 millones más de personas a un sistema de salud sin saber realmente lo que hay en ese sistema de salud. ¿Comparten ustedes la apreciación del señor Valentín Medrano? Bueno, en mi caso yo creo, don Miguel y compañeros, que en una lógica binaria que tal vez es un poco cerrada, pero que tiene muchos matices dentro de ellas, habrían en un lado una triada y en el otro otra triada. Para mí, los principales retos del presidente Abinader es generar cohesión en diversos sentidos. Primero, generar cohesión social, luego generar cohesión gubernamental para que su gabinete esté alineado en un mismo sentido, y generar cohesión partidaria en un partido que, al igual que todos los otros, por la ley de organizaciones políticas y partidos políticos, va a tener que celebrar su congreso en estos próximos 4 años. Y el presidente Abinader va a tener que jugar un papel de liderazgo. Y ya luego en la otra parte, como decía Valentín, me parece que en términos sanitarios, económicos y educativos es donde deberá generar también cohesión el nuevo presidente Luis Abinader. Creo que son esas 6 etapas que tiene él que manejar y que son las principales afrontas a su gobierno para poder salir bien. Esto. Uno de las observaciones constantes durante la campaña
de lo que no se estuvo haciendo bien fue el manejo de las pruebas. Manejar una pandemia sin información, sin la información necesaria, es imposible. Creo que un anuncio que debe alegrarnos de este nuevo gobierno es priorizar el aspecto de la gestión de la crisis sanitaria, entendiendo que primero que nada debe saber la realidad, debe tener la información. Y para eso, como bien Valentín lo señaló, se han propuesto aumentar la cantidad de laboratorios. Actualmente hay 4 laboratorios y esa ampliación de los laboratorios implica unos 10 que van a funcionar en hospitales regionales, es decir, más desde la parte pública, y otros 7 que serán privados. Eso indica que por lo menos de un lado en el gobierno hay una clara visión prioritaria de que se necesita información para la toma de decisiones, sin la cual sería imposible actuar. Ellos dieron a conocer en el día de hoy el programa relacionado con el combate a la pandemia. Correcto. Y tiene algunas novedades, como usted ha señalado, doctor Modesto, pero también sigue los lineamientos de la administración anterior, ¿no? Y no hay ninguna medida que parezca reprobar lo que ya se hizo. Y eso es muy importante. Doctor Pou. Bueno, tomando un poco de mis antecesores en esta intervención, yo me siento conteste con que el tema de la pandemia es el eje transversal prácticamente de todos los problemas y todos los desafíos que se le presentan al actual gobierno. Eso es uno. Pero la pandemia no es específicamente la parte médica, de atención médica, no solo es la clave. Yuri mencionó algo que es importantísimo y que durante mis análisis yo lo vivo tratando como uno de los grandes problemas y retos que se le presentan a la sociedad dominicana para poder enrumbar sus esfuerzos en un sentido concreto. Y es el tema del gran déficit de cohesión social que tiene nuestro país. De hecho, nadie critica las medidas, nadie con sano juicio y con sentido común, y yo lo digo porque yo tengo 2 hijas médicos y me desenvuelvo bastante bien en términos de intercambio con epidemiólogos, con especialistas de diferentes áreas. Y es que la falta de cohesión social ha impedido que todos los lineamientos trazados por el antiguo gobierno hayan logrado el éxito que debió de esperarse de estas medidas. Primero, porque indiscutiblemente que la falta de cohesión subyace sobre una plataforma durkheimiana, que es lo que se puede decir sociedad anómica. O sea, nosotros vivimos en una sociedad anómica y esto es realmente el resultado de una crisis sistémica que obliga a que el ciudadano ni se sienta comprometido con nada, ni se sienta obligado con nada, y lo que es peor aún, el ciudadano no cree en ninguna instancia estatal ni social, y por tanto se toma a la libre cualquier situación que se presente, por más preocupante y angustiante que sea. Nosotros hemos visto, Miguel y compañeros, cómo en los barrios de nuestra capital las medidas de prevención que llevamos nosotros religiosamente, distanciamiento social, uso de mascarilla, etcétera, etcétera, no se cumplen. Aquí hay fiestas en todos los barrios los fines de semana, sin mascarilla, sin distanciamiento, sin nada. Y creo que se anunció que el inicio de la temporada de béisbol ahora en octubre va a ser sin fanáticos, emulando lo que se está haciendo en los Estados Unidos. Ahora, en la divulgación del programa de combate a la pandemia, dada a conocer esta tarde, no se menciona algo que parecía que iba a tener lugar. Es decir, el Listín Diario había publicado una recomendación del director de la OPS con sede en Washington, señalando que debía haberse cerrado el Gran Santo Domingo y Santiago por 1 o 2 semanas, 24 horas al día, para tratar de bajar
el nivel de contagio. El nivel de contagio, pero a mí me parecía que esa medida era muy drástica, podía ser muy drástica, porque no creo que haya muchas familias dominicanas que puedan soportar 2 semanas sin un abastecimiento prácticamente frecuente de alimentos y de muchísimas cosas, ¿no? Y recordemos que como consecuencia de el acuartelamiento, porque es prácticamente un acuartelamiento que tuvimos en los días más difíciles de la pandemia, se produjeron algunos suicidios de gente desesperada, ¿no? Sí. Yo creo que a mí me alegró mucho saber que por lo menos no se estaba contemplando por el momento ese tipo diría yo, de acuartelamiento, no me sale otra palabra, durante tanto tiempo, 24 horas por 2 semanas, 2 ciudades, las 2 principales ciudades del país, me parecía un poco difícil de cumplir. Pero afortunadamente no viene eso, ¿no? Don Miguel, eso es prisión y prisión preventiva. Eso es acuartelamiento, no, porque ese acuartelamiento es casi voluntario. Vamos a decir que por lo menos se sigue una directriz, una orden de un organismo al que se pertenece, pero aquí todos somos de facciones diferentes, somos de grupos diferentes, somos de trabajos o profesiones diferentes, pero estaríamos en la misma. Eso es prisión colectiva, lo que se plantea. Pero pero se ha descartado aparentemente. Pero puede ser el mal menor, porque nosotros hemos tenido una situación de crecimiento. Creo que hoy es el único día, entre ayer y hoy, que hemos tenido una disminución notable del anuncio de fallecimientos por causa del COVID y de aumento también en las cifras generales que se dan con respecto a la pandemia que nos está acogotando. Es decir, que nosotros tenemos que buscar algún tipo de filtro, algún tipo de solución que tienda al marasmo de la enfermedad y al superávit del ser humano, porque lamentablemente, don Miguel, en las condiciones en que vamos, nosotros no vamos a ganar la batalla, por lo menos no con el tiempo que se requiere para también llegar a activar la economía en la situación frágil en la que se encuentra, a causa de que los comercios están trabajando, bueno, los pocos que están trabajando no están trabajando a sus expensas como acostumbraban a hacerlo, perdón, no están trabajando a todo motor. Es decir, que tenemos una situación difícil que tenemos que afrontar y enfrentar. Yo creo que uno de los retos más importantes tiene que ver también con el turismo. ¿Qué va a ocurrir con ese sector? ¿Qué va a pasar? Porque estamos hablando de la industria de chimenea. Yo creo que mientras no resolvamos el problema de la pandemia, el turismo va a quedar aletargado, porque nadie va a permitir, ningún país de Europa, por ejemplo, va a permitir que sus ciudadanos visiten la República Dominicana o que regresen desde la República Dominicana. Eso es un dilema. Yo creo que estamos en una situación sumamente compleja. Hay varios factores que debemos analizar, don Miguel y compañeros. Lo primero es que por cada día laborable que se pierde en la República Dominicana, cuando teníamos una economía normal, es decir, estable, fuera de pandemia, se perdían más de 13.635 millones de pesos por un día no laborable. Eso quiere decir que si nosotros, en la situación económica difícil y compleja que nos encontramos ahora debido a la pandemia, cerramos las 2 principales ciudades, es decir, la primera capital y la segunda capital, por así decirlo, los efectos y embates económicos serían dificilísimos. Pero también usted ha tocado un tema que no se ha hablado mucho, pero que a mí me parece esencial, que es el tema de la salud mental de la gente. Cómo esto está afectando ahora mismo a la sociedad dominicana, y tenemos que tomar esa decisión, como decía Valentín y como decía Harold, basados en la evidencia. ¿Qué está mostrando la evidencia para la toma de decisiones y cómo eso puede afectar o seguir afectando ya al dominicano, que hasta ahora han habido casos de suicidio debido a esta realidad, y en términos económicos eso puede llevar también a más dificultades de salud mental? Hay un detalle que yo quiero explicarles, y me excusan cuando digo quiero explicarles, porque yo he estado muy involucrado en los diferentes planteamientos sobre la situación. Realmente el confinamiento se sabe, óigase bien, el confinamiento se sabe
que no va a acabar con la pandemia, sino que va a mitigar la pandemia. ¿Y qué se busca con mitigar la pandemia? Que los servicios de salud no se desborden como sucedió en España, como sucedió en Italia. Que hubo momentos que hubo que decidir, los médicos tuvieron que decidir quién moría o no, quién tenía derecho a un ventilador o no. Entonces, tengo entendido que hoy se revisaron, se hizo un análisis profundo de las cifras, esto me lo acaba de informar un especialista hace 2 horas, y se vio que aún y a pesar de las elecciones, el nivel de disminución de la pandemia, sobre todo de los decesos, se mantuvo en la media de lo que esperaba con cierto descenso, y los niveles de contagio por igual. Entonces, por eso, al tratarse el tema de un confinamiento de 2 semanas, se consideró que no era necesario, porque hoy en día existe disponibilidad de camas y ventiladores en los diferentes centros de salud, tanto públicos como privadas, para poder dar el servicio dentro del ritmo que lleva el nivel de contagio de la pandemia. Es indiscutible, oye, es indiscutible, y eso es un dato importante, Yuri, y ya lo han dicho los especialistas, que por más pruebas que se apliquen, nunca se va a tener una cifra muy cercana a la realidad. De hecho, de hecho ya hay estudios. Sí, claro. Yo quisiera volver al tema de la salud mental porque me parece muy importante. La medida 2 semanas es algo que merece un estudio, ¿no? Y creo que por eso ni siquiera se contempló. Se consideró, aparentemente. Pero lo que yo veo en la cuestión de la salud mental, nosotros somos una sociedad que poco a poco va siendo cada día más conflictiva. Y es indiscutible que esto va a tener efectos en distintos ámbitos de la vida nuestra, aún superada la pandemia. Y hay algo que tiene que estar pendiente en todas las políticas públicas de ahora en adelante, ese detalle. Por ejemplo, yo asumo, y es una cuestión quizás al ojo por ciento, que muchos de los conflictos de tránsito van a ser consecuencia de la condición en la que sale la gente a la calle. Por ejemplo, en el condominio donde vivo, en Santo Domingo Este, todos los días los vecinos, hace ya varios días, están subiendo accidentes en la misma intersección. Cuando uno ve el perfil de los accidentes, dice, bueno, es que esto es sencillamente una cuestión prácticamente de convivencia, de paciencia, de estilos en lo que está viviendo la gente. Y a eso hay que prestarle mucha atención porque entonces, si no se ve a tiempo, quizás ignoremos cuestiones que más adelante querremos resolver también con fórmulas mágicas. Sí. La pandemia ha traído muchos problemas, independientemente de lo que ella significa en términos sanitarios. Por ejemplo, creo que la gente se ha acostumbrado al aislamiento, por lo menos en ciertos niveles de la población, estratos sociales. Eso es muy positivo, pero también tiene rasgos muy negativos, porque este es un país que tiene un temperamento totalmente diferente a eso. Es un país que se comunica mucho, la gente es muy jovial y la gente es muy social. Y las exigencias del cuidado sanitario prácticamente ha obligado a la gente a distanciarse. Pero vamos a hacer una breve pausa, si ustedes me lo permiten, caballeros, y regresamos después de ella con el tema de esta noche. ¿Cuáles son realmente las prioridades de la nueva administración que se inauguró con un discurso del licenciado Luis Abinader, presidente constitucional de la República, apenas el domingo pasado? Regresamos después de la pausa.